En tus manos ponemos este tiempo, Padre, para que nosotros podamos adorarte, Señor, con la atención que debemos a tu palabra, Señor, tratando de obedecerte. Te rogamos que tú nos hables de una manera particular a cada uno, Señor, que nos ayudes a profundizar en el sentido de lo que aquí vamos a compartir y hagas, Señor, provechoso para nuestras vidas, Señor, y para darte gloria, pues, este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada estuvimos hablando del arca. Ya os habéis dado cuenta que casi nos limitamos a apuntar ideas que nos sugería el mismo elemento, el mismo mobiliario del arca, con su tapa. Apuntamos ideas que en realidad estaban por desarrollar. ¿Os disteis cuenta que, hombre, abordar en una clase, pues todo lo que la enseñanza que hay detrás del lugar santísimo, pues lo teníamos que hacer de esa manera. Y así es como vamos a tener que enfocar el lugar santo al que vamos a dedicar la clase de hoy y el atrio al que dedicaremos la semana que viene. Vamos a poner una especie vamos a plantar ideas que están narradas a través de los detalles de los mobiliarios que aparecen dentro del tabernáculo, y esas ideas son las que nos tienen que permitir desarrollar luego en nuestro tiempo con el Señor, pues las verdades espirituales que contienen. Ese era el objetivo básico y el que vamos a tratar de seguir desarrollando. Lo digo porque hace falta que estemos muy centrados. Os he dado la hoja para que apuntéis, si os sugiero alguna idea, algo para desarrollar luego en vuestro devocional, ¿de acuerdo? Porque el reto que vamos a seguir tomando esta semana, en línea con la anterior, es leer en Éxodo 25, pero ahora a partir del versículo 23, donde se nos va a narrar ahora a partir de aquí, del lugar santo. Ya hemos visto el lugar santísimo, ahora nos vamos a introducir en el lugar santo y acabaremos en el atrio, que es a grosso modo la dirección que lleva el libro de Éxodo. Él empieza en la presencia de Dios. En realidad la Biblia siempre empieza por Dios. ¿Os habéis dado cuenta? En el Génesis igual, los primeros versículos empiezan hablándonos de Dios, luego ya se nos habla de la creación. Pues el Evangelio de Juan también empieza por Dios, el verbo, ¿os acordáis? Bueno, pues en la descripción del diseño del tabernáculo, Dios sigue ese patrón, empieza con Él mismo y nos va sacando hacia afuera hasta llevarnos a hablar de las verdades que contiene el atrio. Y esa es la dirección que estamos tomando. Hoy vamos a centrarnos en un lugar que tiene, curiosamente, 3 elementos en su seno. Son la mesa de los panes de la proposición, situadas en el lado norte, el candelero de oro en el lado sur, y el altar de oro, con no confundir con el altar de bronce, que está afuera, ya lo veremos la semana que viene, que está muy cerquita del segundo velo que da acceso al arca que vimos la semana pasada. Digo curiosamente 3 elementos porque otra vez aparece, ya os he subrayado muchas veces la importancia de los números cuando estudiamos el diseño del tabernáculo. 3 es un número asociado a la divinidad, igual que 1, que vimos la semana pasada. Ya vimos que el arca es tipo fundamentalmente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo cada uno de los elementos que aparecen aquí también es tipo de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra aspectos del Señor Jesucristo, pero además el 3 nos sugiere la Trinidad, que es Dios también. 3 Dios en un santuario, ¿vale? En el lugar santo. Y también 3 asociados al arca. Todos ya vimos la importancia del arca porque del arca deriva toda la importancia de los demás elementos. 3 elementos que cobran su sentido en una pieza que es el arca. 1, número de la divinidad también, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo podemos ver cómo estamos en una zona llamada el lugar santo. Ya lo leímos la semana pasada, creo que fue en el libro de Hebreos, y en el lugar santo es el lugar típico en el que nosotros nos estamos desarrollando ahora. Nosotros cuando conocimos al Señor, pues estábamos fuera, Él nos introdujo en el atrio. Tuvimos que pasar en primer lugar por el altar del sacrificio, el altar de bronce, que nos habla del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, ya lo veremos la semana que viene, pero ahora Él nos ha introducido al lugar típico en el que ahora como creyentes estamos en nuestro peregrinaje. Y aquí somos ministrados por el Señor, pero a la vez somos ministros para el Señor. Esta es una de las grandes verdades que yo quiero subrayar en cuanto al lugar santo. El primer mobiliario del que nos empieza a hablar, lo vamos a ver ahora en el Éxodo, va a ser hablarnos de la mesa de los panes de la proposición. Vamos a leer capítulo 25 del Éxodo, versículo 23 en adelante. Vamos a ir haciéndolo detenidamente para no estresarnos, para ir deteniéndonos en cada detalle.
Pero ya os digo que voy a apuntar ideas y el desarrollo y la aplicación final va a depender de vosotros, ¿eh? Es lo que vamos a seguir haciendo. Mirad, capítulo 25, versículo 23. Viene de hablarnos de lo que hablamos nosotros la semana pasada, del arca. Y ahora dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Primer elemento que nos narra después del arca. Es curioso que empieza hablándonos de la mesa de los panes de la proposición, porque el mobiliario más cercano al arca es el altar de oro. A una vista de pájaro ya dijimos que incluso podemos ver que en el tabernáculo, que está en medio de, aquí habían 3 tribus, aquí habían otras 3, aquí habían otras 3 y otras 3, cuando era montado el tabernáculo. Bueno, pues en el corazón del campamento de Israel estaba el tabernáculo, y en el corazón del tabernáculo estaba la tienda del tabernáculo, propiamente dicho. Bueno, pues en la cabeza del tabernáculo está el arca, pero casi de una manera anatómica, si lo pudiéramos dibujar, en el corazón del tabernáculo está el altar de oro, que es el mobiliario más cercano a la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor no empieza hablándonos del altar, empieza hablándonos de la mesa de los panes de la proposición? Estos son detalles que ya nos sugiere el libro del Éxodo. Porque esta palabra a sí mismo nos dice que viene de hablar de algo. ¿Os dais cuenta? Harás a sí mismo, ¿por qué? Porque vengo de hablaros del arca, y ahora os voy a hablar de los panes de la proposición. ¿Cuál es el sentido de hablarnos ahora de los panes de la proposición? Bueno, pues la mesa, ¿qué nos sugiere? Tenemos que pensar que el Señor va a hablar a través de elementos muy sencillos. Una mesa. Imaginaos, esto es una mesa. Para hablarnos de cosas celestiales. La mesa es tipo de nuestro Señor Jesucristo también. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero, ¿por qué escogería un elemento tan común, tan cotidiano como una mesa? Pues aparte de su funcionalidad, evidentemente, porque va a servir para poner los panes encima, los panes que Dios va a proveer para los sacerdotes, que son tipo de los creyentes en nuestra época. Nosotros somos sacerdotes para Dios. Por eso es un lugar donde vamos a ser ministrados por Dios, provistos por Dios, que es de lo que nos habla la mesa de los panes, pero además nosotros vamos a comer de ese pan y vamos a administrar las cosas santas. Luego es el lugar santo donde nosotros somos administrados o ministrados por Dios, pero a la vez somos ministros, como os he dicho antes. ¿Qué nos sugiere la mesa? Pues mirad, si pensamos en el Antiguo Testamento, podemos pensar, por ejemplo, en un salmo archiconocido, el Salmo 23. Y ahí, aparte de que el Señor es mi pastor y todo lo que ya sabemos, ¿de qué se nos habla? Que el Señor, en este caso representado por un beduino, que acoge a un huésped, adereza mesa, prepara mesa. ¿A quién? Al salmista, que es el creyente. Es alguien que es ministrado. Aderezas mesa delante de mí. Si eso lo comparamos con otra mesa muy conocida por nosotros, que está en el Nuevo Testamento, que es la que instituyó el Señor, la mesa de la Santa Cena, el pan y del vino, pues vemos que ahí el Señor también prepara mesa para nosotros. De hecho, es uno de los 2 sacramentos que tenemos, que el Señor nos ha dejado en el Nuevo Testamento, instituidos en su palabra. Por eso la mesa enseguida nos va a hablar de cosas muy importantes. La mesa nos habla de la idea de comunión, ¿no? Además, eso en cualquier cultura. La mesa es un elemento en el cual se celebran las comidas, hay compañerismo, hay comunión, y esa mesa es la que Dios comparte con nosotros. La mesa, seguimos leyendo, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y harás una cornisa de oro alrededor. Y le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Pero lo primero que nos ha dicho de la mesa es que es de madera de acacia. Eso está en el versículo 23. Harás asimismo una mesa ¿de qué? De madera de acacia. Y os he seguido leyendo más detalles porque ha acabado hablándonos del oro. Por tanto, la madera ya vimos que era tipo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero recubierta de oro. ¿El oro qué quiere decir? El oro deriva de una palabra hebrea, de una raíz, que significa brillo o desde su brillo. Luego nos habla de la idea de la divinidad, como ya hemos visto en clases anteriores. Por tanto, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, os he leído que lo siguiente que nos dice es que su longitud será de 2 codos de longitud, 1 codo de ancha y codo y medio de alta. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez tenemos que fijarnos en los números. Si
Si nosotros ponemos la mesa como la que tengo yo aquí, nos la está mostrando justamente como la estáis viendo, menos vosotros que estáis de lado, tenéis que verla de frente. Lo primero que nos hace es mostrarnos 2 codos de ancho. El 2 nos habla de testimonio, ¿de acuerdo? El 2 es el número del testimonio. Es el testimonio que Dios nos manifiesta, que apunta a Jesucristo, como acabamos de decir. Y la profundidad nos habla del 1, que es el número de Dios. Es algo profundo, ¿eh? Parece que es pequeñita la mesa, pero no es tan pequeñita, porque simbólicamente los números nos están mostrando el testimonio que Dios tiene de deseo de comunión con nosotros, y además la base de todo ello es que procede de Dios mismo. Y la altura de codo y medio, ¿qué nos está diciendo? Pues tenemos que pensar en qué es lo que mide codo y medio dentro del tabernáculo. ¿Y qué es lo que mide codo y medio dentro del tabernáculo? Lo vimos la semana pasada. La primera cosa es el arca. El arca, que es la que nos introduce en la misma presencia de Dios. Luego la mesa está en conexión a través de la altura con el arca. Pero hay otra cosa que también mide codo y medio de alta en el tabernáculo, y tenemos que irnos al atrio, y es el altar del sacrificio, el enrejado que hay dentro. El altar del sacrificio era una estructura que dentro tenía como una especie de enrejado, y ese enrejado tenía altura y media de codo. ¿Qué quiere decir eso? Que el arca, que es la presencia misma de Dios, es el lugar, ya vimos, donde en el propiciatorio se aspersaba la sangre que procedía del altar de bronce. Es decir, la comunión, la mesa de los panes de proposición, está en conexión con la presencia de Dios, el arca, y en cuya base está la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el altar de bronce. ¿Entendéis? Luego esa altura es la que pone en conexión el atrio con el lugar santo, con el lugar santísimo. Fijaos, y cubrirás de oro puro. Ya hemos hablado del oro, pero ahora dice en el versículo 24, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás una moldura, una cornisa de oro alrededor. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que alrededor de la mesa hay una cornisa, un aplique, una moldura, y luego hay otra cornisa. Nos está hablando de una doble corona. La mesa tiene una doble corona. Ya dijimos también, cuando hablamos de la tapa del propiciatorio, que la corona nos habla de realeza. Pero el hecho de que la mesa tenga una doble corona nos habla de dos coronas, ¿eh? Una nos puede apuntar a Cristo como rey de su pueblo, como rey de la creación, que realmente es de lo que estuvimos hablando un poquito o apuntando la semana pasada, no lo vamos a desarrollar. Pero la otra corona que nos apunta, cuando hablemos de las vestiduras del sumo sacerdote, pues veremos que el sumo sacerdote también tenía una corona, y esa corona era la mitra que estaba sobre la cabeza del sumo sacerdote, y era la corona santa, lo cual nos habla del oficio de sacerdocio. O sea que en la mesa se están uniendo los dos oficios, el de sumo sacerdote y el de rey. Y eso también nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos leído este pasaje, supongo que la primera idea que nos tiene que venir a la mente es que una doble corona nos tiene que sugerir esa unión de los dos oficios. ¿Qué significa eso a efectos prácticos para nosotros? Pues nos está mostrando cómo ministra nuestro Señor. ¿Qué es nuestro Señor para nosotros? Es rey y es sumo sacerdote. Esto es algo que está muy desarrollado en la Epístola a los Hebreos, por ejemplo. Y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea sumo sacerdote y rey y funda esos dos oficios en sí mismo, pues tiene que instarnos a confiar en su ministerio y en su obra en nuestro favor. ¿Por qué es un sumo sacerdote? Esto lo tenéis que desarrollar cuando estudiéis la Epístola a los Hebreos. Es un sumo sacerdote perpetuo, además, cuya obra es perenne, o sea, no necesita de nuevos sacrificios ni nada. Lo que él ha hecho es suficiente y ahora sigue ministrando en favor nuestro, en el cielo. Ahora mismo, en este mismo instante, el Señor está ministrando en nuestro favor. Eso es de lo que nos habla la doble corona. Tiene autoridad como rey de su pueblo, rey de la creación, y como sumo sacerdote, porque es apto para Dios como mediador entre él y los hombres. Bien, eso es de lo que nos habla la doble cornisa. Además, ¿para qué servía esa doble cornisa en la mesa? Pues evidentemente servía para que no cayera el pan al suelo. Era una protección que evitaba que cayera nada. Y en ese sentido también nos habla del oficio de nuestro Señor, que evita que sus hijos caigamos. Si leyésemos, por ejemplo, Judas, versículo 24, mirad lo que nos dice. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
subrayo, guardados sin caída, y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y de lo que Él está haciendo por nosotros. O sea, hay una garantía grande y que sabemos que nuestra salvación descansa en Él. Hasta nuestros errores descansan en sus manos. Él es poderoso para guardarnos sin caída e irreprensibles delante del Padre. Eso es de lo que nos habla la doble corona de la mesa. Seguimos avanzando. Dice, un poquito más adelante, versículo 26, y le harás 4 anillos de oro. Otra vez la idea del 4. Evidentemente el 4 nos habla de la creación entera, los 4 confines de la tierra, ¿os acordáis, no? Es una obra universal. Fijaos que el anillo es una forma redonda, que también dijimos la semana pasada, es una forma perfecta, y además se pone debajo de la mesa, en la junta con las patas, y es donde descansa todo el peso de la mesa. Por ahí se meten las varas, y ahí va a descansar la fuerza. Esa fuerza que nos va a mantener unidos en comunión, es una fuerza divina, no es nuestra. Eso es de lo que nos habla los anillos. Esas 4 anillas, o esos 4 aros, van a ser atravesados ahora por unas varas, las cuales nos hablan también del peregrinaje. Es decir, la administración, la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, de esas varas nos están diciendo que es constante. Allá donde va el pueblo va la mesa, porque va trasladada en esas varas. Por tanto, el Señor anda en comunión con su pueblo siempre. Debe hacerlo, a menos que nos apartemos a través del pecado. Pero esas varas y esos aros hablan del poder que tiene el Señor, que es una fuerza divina que nos trae hacia Él, que viene con nosotros, ¿vale? Dice más cosas de la mesa. Nos dice sus vasijas. Versículo 29. Harás también sus platos, sus cucharas o cucharones. Esto es nos despista bastante porque pensamos en cucharas y realmente era una especie de vasijas, o cuencos ahuecados de oro, donde se ponía el incienso. Se ponía el incienso, sí, exacto. Sus platos, sus cucharas o cucharones, sus cubiertas y sus tazones. Esto de cubiertas o cubiertos que he leído en alguna parte también nos despista bastante porque más bien podríamos decir jarros. Eran jarros y tazones. Mirad, ¿de qué nos hablan esos utensilios que eran de oro, que estaban para ministrar en la mesa? Pues los platos eran para colocar en él el pan o la flor de harina. ¿Qué es la flor de harina? Es una harina fina de muy alta calidad. La harina, para llegar a ser flor de harina, debía pasar por un proceso de molido, de trabajado, hasta que llegara a ser fina, se le quitaran todas las impurezas. Todo eso nos habla de, pues, los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tuvo que llegar a pasar para convertirse en pan, para poder llegar a alimentarnos. Esos platos contenían eso. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en Números 7, versículos 13, versículos 18, 19, en adelante, cuando los príncipes traían su ofrenda, la traían en estos platos y traían flor de harina. También los cucharones para el incienso los podéis ver en ese mismo capítulo de Números, en los versículos 14, 20, 26, y este incienso, que es lo que traían los príncipes en estos tazones, pues nos habla de aroma, de perfume. Es el efecto que produce nuestro Señor Jesucristo para el Padre, olor grato, y también, dicho sea de paso, es lo que nosotros debemos de reproducir a través de Cristo para el Padre. Nosotros tenemos que elevarnos como olor fragante, Nuestras propias obras, nuestras vidas tienen que ser de esa manera, como el incienso, del cual siempre apuntan a las oraciones, por cierto, pero eso lo veremos un poquito más adelante con el altar de oro. Eso en cuanto al incienso. Fijaos que esta idea del incienso es interesante porque también nos pone en conexión algunas cosas en cuanto a detalles de este lugar santo en el que estamos. Cuando los sacerdotes ponían incienso sobre el pan, o cuando estaban comiendo el pan, fijaos que lo hacían a la luz, a la única luz que había en el lugar santo, que no era la luz del sol, no era una luz natural, era la luz del candelero. Una luz que procedía de un fuego, que era el de sus lámparas, cuyo origen era el altar del sacrificio, del atrio. Bueno, pues a través de esa luz
ellos ministraban en el altar de oro donde ponían el incienso y comían los panes. Por tanto, estos tazones nos están poniendo en conexión los tres elementos del lugar santo. Hay una relación a desarrollar entre esos tres elementos. Y, por último, lo que son los tazones y los jarros, ¿para qué servían? Porque el pan no se pone en los jarros. ¿Qué se pone en los jarros? Líquidos. ¿Qué líquido se ponía en la mesa de los panes de la proposición, en esos jarros, en esos tazones? Pues era vino. Con lo cual enseguida, hasta el más dormido de clase se da cuenta de que nos está hablando de la cena del Señor, o sea, de la mesa del Señor, el pan y del vino. Esto lo tenéis, por ejemplo, en Números 28, versículo 7. ¿Por qué sabemos que era vino? Porque era para hacer las libaciones. Números 28, versículo 7. Ese es en el contexto también de las ofrendas diarias, y fijaos lo que traen. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, está hablando de medidas. Derramarás libación de ¿qué? De vino superior ante Jehová en el santuario. ¿Qué es una libación? Por cierto, para los despistados, la libación era una ofrenda de líquido, normalmente de licor, de pureza, en este caso habla del vino, un vino superior que se ofrecía al Señor. Esto también lo hacían las naciones paganas, por cierto, las libaciones a los dioses, derramaban, pues, yo qué sé, líquidos, leche o vino o lo que fuera, en ofrenda a los dioses, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese elemento está aquí, pero como ofrenda al Dios verdadero. Una libación es un derramamiento o una aspersión a Dios. Pues para eso servían los jarros. Bien, seguimos. Los panes de la proposición que eran puestos en la mesa, daos cuenta de que también reciben, al igual que el arca, muchos nombres, con lo cual también el pan nos está hablando de nuestro propio Señor Jesucristo también. No solo la mesa, también los mismos panes hablan en un doble aspecto, hablan por una parte del Señor Jesucristo, pero también hablan, por supuesto, como eran 12 panes, hablan de las 12 tribus, hablan del pueblo de Dios, es decir, hablan de nosotros. Nosotros estamos incorporados también en esa idea. Pero en primera instancia hablan del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se convierte en pan para que nosotros nos alimentemos de Él. Y es justamente lo que dice cuando instituye la Santa Cena. Comer de este pan porque es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Es decir, nuestra fuerza, nuestra energía para la vida deriva de que nos alimentemos de Él. No de nuestras buenas intenciones, ni de las lechugas que nos cultivemos, ni nada de eso, sino que nuestra fuerza realmente deriva del pan de Dios. Algunas conexiones nos vienen ahora a la mente cuando hablamos del maná, ¿recordáis? Cuando hablábamos del maná como tipo nuestro Señor Jesucristo, pues hay ideas que yo os apunto como sugerentes para también relacionar. Mirad, tiene muchos nombres el pan. El pan se le llama el pan de la proposición. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama el pan de la proposición? El hecho de que tenga muchos nombres el pan ya nos están apuntando a que el pan apunta al Señor Jesucristo, porque Dios tiene muchos nombres, no se le puede encerrar en un solo nombre. También los panes tienen muchos nombres. El pan de la proposición, porque proposición significa mostrar, declarar, y a través del pan, a través del pan, nuestro Señor Jesucristo se nos muestra. Por eso se le llama el pan de la proposición, donde Dios se muestra a sus hijos, a los sacerdotes en este caso. Mateo 16, 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús, subrayamos esto ahora, a declarar a sus discípulos, proposición, declarar, mostrar, que convenía ir él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, etcétera, etcétera. O sea, Jesucristo muestra, va mostrando las etapas incluso del plan de Dios. Antes de ser crucificado ya iba mostrando también. Hay diversos aspectos que él va manifestando. Juan 21, versículo 2. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, tatatí, tatatá, tatatá. ¿Os dais cuenta? Jesucristo manifestando de nuevo otra vez. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor, es decir, lo que se manifiesta, el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, nos está hablando de Jesucristo mostrando quién es realmente, Dios. Luego los panes de la proposición nos hablan de todas esas ideas que luego el Nuevo Testamento va desarrollando paulativamente en las manifestaciones que el Señor Jesucristo va haciendo a su pueblo, a sus hijos. Pero os he dicho que los panes también apuntan
al ministerio de la Iglesia, no solo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Pues evidentemente enseguida el número 12. Eran 12 panes y hablan de las 12 tribus, ya lo hemos dicho. Pero además, fijaos, hay algunos versículos, por ejemplo, 1 Corintios 11:26 en el Nuevo Testamento, que también nos ponen en sintonía con esta idea. ¿Qué nos dice? Dice, porque todas las veces que comiereis este pan, está hablando de la mesa, de la Santa Cena, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciáis, otra vez la idea de mostrar. Y ahora no lo hace el Señor, lo hace la Iglesia, o mejor dicho, lo hace el Señor a través de la Iglesia. Por tanto, los panes hablan también de nosotros, ministrando a su vez, porque estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, segunda parte. Estamos anunciando no solo la muerte, sino también la resurrección, porque si Él va a venir es que ha resucitado, y estamos anunciando su segunda venida, que también es una doctrina que nosotros tenemos que velar para mantener viva, porque nosotros tenemos que esperar constantemente la venida del Señor. A eso nos instan los profetas y los apóstoles continuamente en su enseñanza. Claro, cuando olvidamos estas cosas aparentemente tan sencillas, pues entonces empezamos a enfocarnos en las cosas del mundo. Empezamos a preocuparnos de la jubilación, empezamos a preocuparnos de la casa, o preocuparnos de a ver si consigo casarme con esta o lo que sea. Y estas cosas pues nos despistan un poquito. Pero fijaos que a través de estos elementos tan sencillos el Señor nos está recalcando otra vez la idea importante. Yo subrayo otra vez que la mitad del libro del Éxodo está dedicado al tabernáculo. Ahora, dedicar en 3 o 4 clases la idea del tabernáculo y tratar de dejarla expuesta, pues es muy ambicioso. Por eso yo os insisto en la idea de que os estoy apuntando ideas, y no estoy terminando de desarrollarlas. Eso espero que lo hagáis vosotros. Bien. Estamos en los nombres de los panes de la proposición, pero también se le llama en otras partes el pan continuo. ¿Por qué continuo? Porque nuestra comunión debe ser constante, no vale solo los domingos. Constante en todo lugar, no solo en la iglesia, o en el templo, mejor dicho. Continuo es eso, continuo, no voy a añadir nada más. También se le llaman en otras partes el pan de Dios. Esto nos habla un poquito igual que la fuerza de la que nos hablaban los aros. La fuerza procede de Dios, lo que sostiene el peso de la mesa son los aros, por donde pasan las varas. Bueno, pues los panes de Dios nos hablan también a su vez del origen, la procedencia de donde nosotros recibimos este pan, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos da sentido, digamos. Es un pan de Dios. Nosotros administramos las cosas santas. Se le llama también el pan del rostro o de los rostros. También aquí está reflejada la idea de mostrar. Y también se le llama, muy interesante, el pan del orden o arreglo. ¿Por qué? Porque los panes no eran dejados así de cualquier manera en la mesa. Había un orden establecido por Dios de cómo habían de ser dejados en la mesa. Por el tamaño de los panes, lo más lógico es que fueran colocados en pilas, en 2 pilas, 6 y 6. Algunos piensan que la disposición era expuestos de una manera así un poco más abierta, pero lo más probable es que fueran dos pilas de panes dispuestos, además panes del mismo tamaño todos, cada uno apuntando a una tribu, la misma importancia que tiene para todos el Señor, que no hace acepción de personas, y es un pan del orden porque está establecido de esa manera, no de cualquiera, lo cual nos habla también de que tenemos un Dios de orden, ¿vale? Y que nosotros tendríamos que tratar de reflejar eso. Por eso a veces nos ponemos tan solemnes en los cultos, no porque nos pongamos porque sí, sino porque hay una reverencia y un orden que debe ser presidida en nuestras reuniones y en más cosas, también. Y eso no es incompatible con la alegría, dicho sea de paso. Bien, ¿de qué más nos puede hablar la mesa? Pues tenemos que ir acelerando, pues si no nos dejaremos los otros 2 mobiliarios, que también son muy importantes. Pero veis que la cosa pide más clases, ¿no? Si seguimos leyendo... ¿Cuántos panes que tenéis cada uno? 12 panes, que además esos panes debían ser continuos y claro, tenían que ser renovados. Gracias por la aportación porque me ha recordado una idea que se me había pasado. Esos panes cada día de reposo tenían que ser cambiados y renovados. Eso habla de también la necesidad que nosotros tenemos de renovación en el Señor. No vale estar siempre con los mismos panes, pues si no se ponen muy duros al final y no es lo que le pasa a muchos creyentes. ¿Qué? Sí, cambiados, comidos, pero se ponían nuevos para la semana, y el día de reposo eran cambiados.
Renovación. Muy importante, ¿eh? Gracias, Gabriel, por la aportación. Hay otra idea importante que nos es manifestada en la palabra, pero esta está ya más en Levítico, más que en el libro de Éxodo, pero me parece tan interesante que la vamos a apuntar aunque sea, y es quiénes podían comer del pan y quiénes no podían comer del pan. Porque eso también Dios se lo revela a Moisés. Mirad, Levítico 24:9. Bueno, mejor os voy a leer, bueno, sí, a partir del versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos. Vamos a subrayar eso porque ahí está diciendo de quiénes es el pan, ¿vale? Quiénes sí podían comer. Esto viene del versículo anterior, ¿eh? Mirad, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Otra idea importante, a desarrollar. Y será de Aarón y de sus hijos. Esta es la parte que estamos subrayando ahora. Los cuales lo comerán en el lugar santo, además. No valías a ir fuera a hacerse un picnic y comérselo por ahí, o para cuando tuviera hambre, no se comía en el lugar santo, en su lugar, y porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Eso es quienes podían. Está hablando de los sacerdotes, solamente los sacerdotes, es decir, aquellos que habían sido investidos por el Señor. Nosotros hemos sido investidos a través del sacrificio de nuestro Señor, hemos sido puestos en él. Por eso nosotros debemos de participar de la mesa, porque necesitamos participar de él. Ahora, ¿quiénes no podían? Para eso tendríamos que ir al capítulo 22 del mismo libro de Levítico, versículo 10. Fijaos, 3 grupos fundamentales que se nos dicen que no podían participar de la mesa. Ningún extraño comerá santificación. Primer grupo, ningún extraño. Es decir, está apuntando al hombre natural, aquel que no tiene parte en las cosas del Señor. Ese no puede participar. Segundo grupo, el huésped del sacerdote. Es decir, los amiguitos, pero que no son sacerdotes. El huésped no podía participar de la cena del Señor. Todo esto tiene sus implicaciones para nosotros. Tenemos que tener claro cuando nosotros tenemos amigos, pero una cosa es tener amigos y otra cosa es tener la participación del pan, la comunión en las cosas santas. Eso no puede ser. No hay compatibilidad entre Dios y las tinieblas. Por muy buenas personas que sean los huéspedes, no son hijos de Dios en el sentido de sacerdotes. Evidentemente todos somos hijos de Dios, hasta los pecadores, pero aquí se nos está hablando de sacerdocio, es decir, los que hemos sido puestos en Cristo, los que participamos del pan, los que comemos del cuerpo del Señor. Los amiguitos tampoco pueden tener participación. Por eso muchas veces en la Santa Cena se le dice a la congregación, bueno, aquellos que hayáis sido bautizados, que hayáis aceptado al Señor, sí, pero los que no, pues permanecer sentados. Yo una vez, cuando la primera vez asistí a una iglesia y justo estaban dando la cena, pero yo no sabía que era cena, yo pensé que estaban repartiendo bocadillos. Pues me pasó Sí, o también yo en Bolivia también pasó un amigo que yo le invité, él era católico y claro, dijeron ahí delante que los que estaban bautizados y tal. Y él, claro, él era bautizado en la iglesia católica, bueno, y por eso lo consumió también. Bueno, a ver, vamos a ver. Mira, que no deja de ser pan y ellos van a comer y no. Pero lo que quiere decir esto es que no están realmente recibiendo la comunión a través del pan, no están recibiendo el beneficio espiritual que se espera de la administración de la mesa. Eso es lo que está diciendo. O sea, está comiendo pan y no se va a atragantar, ni se va... No, pero el sentido es el que hay espiritual, contenido en el... Sí, nada. Bueno. El tercer grupo y último que vamos a apuntar, que está aquí en Levítico 22:10, de los que no podían participar de la mesa, era... Ni el jornalero no comerá santificación. ¿El jornalero quién es? Pues es aquel que pretende ganarse la salvación por sus propios méritos. Pretende ganarse el jornal y no se puede alcanzar así la bendición, la participación de la cena del Señor. Esto lo tenéis, por ejemplo, en Efesios, vamos a buscarlo, Efesios 2, 8 y 9. En el Nuevo Testamento, el pasaje más claro que he encontrado es este. Efesios 2, versículos 8 y 9.
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con eso queda bastante recalcada la idea. Los jornaleros tampoco podían ganarse el favor de participar en la mesa del Señor, ¿vale? Bien, para terminar un poquito con la idea de la mesa, antes de pasar al candelero, pues evidentemente cuando la mesa era trasladada, cuando se levantaba el campamento, la mesa era trasladada, pero era cubierta para el traslado. ¿Y cómo se le cubría? Pues con 3 pieles, o 3, mejor dicho, 3 cubiertas, valga la redundancia. La primera era la tela azul, nos une con lo celestial, el azul, ya lo vimos. La siguiente tela era escarlata, con la que se cubrían los utensilios. La escarlata, ya sabéis, el color de la sangre, la cual pues nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la siguiente, y era la que se veía desde fuera, el hombre natural, la que percibía, la que cubría todo, era la piel de tejones, la cual nos hablaba de la poca apariencia atractiva que tiene. Solamente aquel que tiene los ojos del sacerdote sabe que debajo está lo celestial, pero por fuera solo se ve un aspecto pues poco atractivo. Y en realidad vosotros poneos a hablar del tabernáculo a cualquiera que no conoce al Señor y veréis que pronto se pone a bostezar, porque no sabe sacar las cosas que el Señor tiene en su corazón escondidas. Él las tiene en el paño azul, digamos, pero las que se ven por fuera son, pues eso, 4 muebles, 3 telas puestas así, ¿sabes? Ya está, ¿Y cómo van a...? Pues esa es la idea. Bien, el candelero. Este es el siguiente elemento del que se nos habla. Estamos ahora mismo en Éxodo 25, pero pasamos ahora al versículo 31. Harás además un candelero de oro puro. Este no tiene madera ninguna, este es todo oro. Labrado a martillo se hará el candelero. Fijaos, cuando hemos hablado de la idea de los números, aquí hemos hablado del arca, que es 1, pero cuando vamos al lugar santo, pues hay 3 y hemos hablado de la Trinidad. Quede claro que cada elemento de la mesa, el candelero y el altar de oro nos habla del Señor Jesucristo como tipo, pero también en algún sentido podemos ver reflejados algunos aspectos en la Trinidad. Por ejemplo, la mesa clarísimamente, que es de madera y oro, nos habla del Señor Jesucristo, sobre todo por la idea del pan. Yo soy el pan de vida, tipo que además es interpretado por el Señor mismo. No tenemos que esforzarnos mucho, no lo hemos dicho, pero está en el Nuevo Testamento, lo tenéis en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, comer, este es mi cuerpo. Y está. Bueno, pues nos habla la mesa sobre todo el Señor Jesucristo. ¿De qué nos está hablando el candelero, que es todo de oro y que ilumina? Pues eso es típico de la administración del Espíritu Santo, que ilumina al creyente, porque aquí dentro, en el lugar santo, solo hay creyentes, son los sacerdotes. Luego nos está hablando de algún aspecto del Espíritu Santo, aunque también del Señor Jesucristo, por supuesto. Y el altar de oro, fijaos que es lo más cercano a la misma presencia del arca, nos habla del Padre, en su ministración a través del incienso que es quemado ahí, elevándose como las oraciones en olor grato, comienza con el hombre y termina en Dios. El hombre es el que empieza poniendo el incienso, quemándolo, eso se quema y va ascendiendo a la misma presencia de Dios, el cual lo recibe como olor grato, pues nos está llevando a la presencia misma del arca, al lugar santísimo. Luego en algún sentido también nos apunta al Padre, en cuanto a la Trinidad. Pues eso es como empieza el libro de Éxodo hablándonos del candelero. Harás además un candelero de oro. Qué interesante, porque ya os he apuntado la idea de que el Señor lo primero que hace es hablarnos de la mesa antes del candelero y antes del altar. ¿Por qué? Porque para el Señor, antes que el servicio, el cual se desarrolla en el altar de oro, es necesario pues tener primero comunión con el Señor. El Señor siempre pone la comunión antes que el servicio. El Señor lo primero que hace es capacitarnos, y para eso tenemos que tener comunión con Él. No se pone uno a servir a Dios, o se pone a trabajar en las cosas santas sin primero tener la comunión con el Señor en la mesa. Esa es una idea muy importante, por encima de cualquier otra cosa. Lo cual nos habla también a su vez de que para Dios es más importante mi propia persona que lo que yo pueda hacer por Él. Por eso Él empieza hablando de la mesa antes de empezar hablándonos del altar.
Pero ahora estamos en el candelero, el cual ilumina toda la instancia, el cual nos revela todo lo que hay allí. Y daos cuenta que Éxodo pues dice que es labrado a martillo. También el martillo nos habla de que, fijaos, que de sacar de una forma del oro, que hay que limpiarle las impurezas, hay que calentarlo, hay que darle forma a martillazos. Otra vez nos habla de la idea del sufrimiento, de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros llegásemos al final a ser alumbrados a través de un candelero perfecto, hecho de oro puro. ¿Os dais cuenta otra vez la idea? Y el candelero sobre todo nos habla de luz, nos habla de revelación, nos habla de iluminación. Para el hombre natural, estas cosas no son perceptibles. Todas las cosas que el Señor nos muestra a través de su palabra o en nuestra vida o a través de todo lo que nos muestra en el Evangelio, pues es a través de la iluminación que el Espíritu Santo pues opera en nosotros. Y otra cosa interesante es la idea de que el candelero no eran velas, eran lámparas, que es bien distinto. Las velas se consumen. Hay muchos en las iglesias que son velas y dependen de su propia provisión. Cuando se acaba, la luz se acaba. Pero las lámparas no se apagaban nunca. ¿Por qué? Porque las lámparas no dependían de sí mismas, sino que dependían del aceite que era provisto por el sumo sacerdote y los sacerdotes y que iba siendo constantemente puesto en las lámparas. Por tanto, la mecha era necesario que estuviera introducida en el aceite y siempre estaba iluminada. El aceite nos habla también del Espíritu Santo. El aceite puro de oliva, del cual se alimentaba la lámpara, es el mismo Espíritu Santo, que es inacabable, porque es Dios mismo, y esa es nuestra energía, lo que nos mantiene encendidos. Por eso alguien que depende de Dios y no depende de la carne, pues no se apaga, se renueva. Es como la idea de la renovación de los panes. Otra vez la idea de la renovación, pero ahora a través de la luz. ¿De acuerdo? Esa idea es muy importante en el candelero. Fijaos, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Todo habla de una unidad. Tiene varios elementos, pero todo procede a base de martillo, todo procede de una misma raíz, que es la caña central, que es Jesucristo mismo, y que nos habla de la unidad que es Dios, todo el candelero. También los brazos nos van a hablar de las iglesias, o de la iglesia, mejor dicho, de la iglesia. Ahora lo vamos a ver enseguida. Juan, en primer lugar, el candelero es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. La idea de que el Señor Jesucristo, no solo Él es el pan, también ahora Él se presenta como la luz. Tipo de nuestro Señor Jesucristo, el candelero. Pero también os he dicho ahora mismo que nos habla de como tipo de la iglesia, el candelero. ¿Por qué? Vamos a ir a Mateo 5:14. Es el propio Señor Jesucristo el que nos lo interpreta y nos dice: ¿vosotros qué sois? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Y ahora, si vamos al siguiente versículo, dice: tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre ¿qué? El candelero. Luego esas lámparas, sobre todo, están apuntando a nuestras propias vidas, a nuestro propio ministerio, a lo que nosotros somos en el mundo, o lo que debemos de ser. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, nuestra luz tiene una función, no es alabarnos a nosotros mismos, sino dar gloria a Dios, porque realmente nuestro aceite, que es el Espíritu Santo, es el que produce esa luz, no somos nosotros mismos. Esa es la idea del candelero también. Más, y muy claramente en el libro de Apocalipsis. Fijaos, os leo, capítulo 1, versículo 12. Juan está hablando de la visión que tiene y dice: di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto vi 7 candeleros de oro. Está hablando en el lenguaje del libro del Éxodo del tabernáculo. 7 candeleros. Ahora habla de 7. Igual los brazos que tenía el candelero del tabernáculo. Pero la idea del 7 es perfección espiritual. 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido de un cinto de oro, divinidad. También el cinto nos habla de poder, de fuerza.
cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Las estrellas ya sabéis que son soles. Otra vez nos habla de la idea de luz. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la palabra. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todo esto tiene resonancias con la luz del candelero. Nos está hablando de astros que emiten luz. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Y ahora escuchad, y con esto concluyo la cita. Estoy en el versículo 20. En cuanto al ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son, ahora viene la interpretación de parte de Dios, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros, esto es lo que más me interesa subrayar, son las 7 iglesias. Ahora, iglesia sabemos que es una. Cuando dice las 7 iglesias, está hablando de perfección espiritual asociada a la iglesia, las 7 iglesias. Está hablando de la iglesia de toda época, la iglesia universal, lo cual nos incluye a nosotros. Estamos introducidos en la figura del candelero. Queda claro, ¿no? ¿Qué más nos dice del candelero? Pues lo primero que nos dice es que es de oro, ya lo hemos visto, el martillo. Nos empieza a hablar de su estructura, su pie, su caña, sus manzanas, sus brazos, 3 brazos del lado derecho, 3 del izquierdo, la copa central, o sea, y el eje central, pues hacen los 7, otra vez el número 7. Pero curiosamente no da medidas. Y es curioso porque suele ser bastante detallado el Señor. Y en este caso, al igual que cuando hablaba de la altura de la tapa del propiciatorio, no da medidas. Y esto nos habla de lo inmedible de la grandeza, de la iluminación, de la sabiduría que procede de Dios. No sé si lo he explicado bastante claro, ¿no? Colosenses 2:9. Mejor Pablo que yo, ¿no? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Eso no se puede medir. Por eso al candelero no se les asigna ninguna medida. Yo en la foto que os he repartido, en los apuntes de hoy, os he puesto una imagen que he encontrado, pero no sabemos si era de ese tamaño. Hay interpretaciones para todos los gustos, porque en realidad no es algo medible. Bien, la estructura. Pues la estructura nos habla de una pieza única, ya hemos hablado, y nos habla de una caña central con 6 brazos, total 7. Otra ilustración muy pareja a esta es la que el Señor habló a sus discípulos en su tiempo cuando hablaba de la vid. Yo soy la vid, digamos la caña central. ¿Y vosotros qué sois? Los pámpanos, que están unidos, igual que los brazos en el candelero estaban unidos al eje central. Es otra ilustración que nos da resonancias de la misma idea. Mirad, la idea de la unicidad está reflejada claramente, y estas las podemos desarrollar con otros pasajes como pueden ser 1 Timoteo 2:5, donde dice que solo hay un Dios y un mediador, Jesucristo. 1 Corintios 12:13, un solo espíritu por el cual somos bautizados. O pues Efesios 4, versículos del 4 al 6. Un cuerpo, una esperanza, una fe, un Señor, toda la idea de la unicidad está contenida también en el candelero. Pero además, la idea del 7, con estos brazos unidos a la caña, pues tenemos que intentar desarrollar un poquito y rápido, porque si no se nos acaba la clase y no hablaremos del altar de oro. Pero os apunto, el 7 es un número bastante recurrido en las Sagradas Escrituras para hablarnos de perfección. Hay ejemplos de ello. Isaías 11, versículos del 1 al 2. Fijaos, saldrá una vara del tronco de Isaí. Nos está hablando del Señor Jesucristo. Y ahora veréis cómo se asocia enseguida con el número 7. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y fijaos, a partir del versículo 2 y contamos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia. Espíritu de consejo. De poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y temor de Jehová, 7. 7 características asociadas al tronco de Isaí. Eso es un ejemplo práctico de cómo Isaías
pues ilustra la verdad contenida en el candelero, por ejemplo, con la idea del 7 en una pieza. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, perfección espiritual, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo, protagonista en este versículo, manifestando ese número 7. ¿Os dais cuenta? La interpretación de los números, lo que pasa es que ya os he dicho que llevaría a otro tipo de clases, pero hay bases. Apocalipsis 4, 5 y 6, versículos 5 y 6. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, es decir, que lo ven todo, abarcan todo. Pero ahí también ha salido el número 7. Daos cuenta también que una unidad y 7 aspectos se nos muestran en las epístolas, por ejemplo, de Pablo, Efesios 4 y 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, 6, un Dios y Padre, 7. ¿Os dais cuenta? Y también hay 7 principios en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que nos son mostrados en la epístola a los Hebreos. Fijaos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, y ahora empezamos a contar, hacia la perfección. Esto nos habla de santificación, 1. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, 2. De las obras muertas, de la fe, 3, en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, 5, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, 7. Con estos 7 aspectos se abarca toda la doctrina de Cristo. ¿Os dais cuenta? Bien, avanzamos. También el candelero, pues hemos hablado de su combustible, que son olivas, aceite de olivas puro machacado, nos habla del Espíritu Santo, pero tiene también sus herramientas. Mirad, el versículo 38. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Estos son herramientas asociadas al ministerio del candelero. ¿Qué es lo que hacía Aarón? Pues qué palabra más difícil, Despabiladeras eran una especie de tijeras. Con ellas cortaba la mecha que se quemaba y que se iba renovando. Y los platillos de oro era donde se ponían las cenizas, que se extraían de lo que el fuego iba quemando. Lo cual es interesante también porque, fijaos, estas citas os las voy a apuntar y ya las buscáis, pero habla también del ministerio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Al igual que Aarón, nuestro Señor Jesucristo poda en nuestras vidas aquellas cosas que no producen fruto. Fijaos, cuando habla de la vid, a la cual hemos aludido antes, en Juan 15, versículos 2 y 3, ¿qué nos dice? Toda aquella parte que no echa fruto es podada, es cortada. Juan 15, 2, 3. Primera de Corintios 11, versículos 31 y 32 también nos dice: si no nos examinábamos a nosotros mismos, parafraseando la frase de Pablo, lo que nos está diciendo es que Dios mismo es el que viene y nos disciplina, está ejerciendo esa poda de aquellas cosas que necesitan ser quitadas de nuestra vida. También Hebreos 9, 14 habla de cuánto más la sangre de Jesucristo nos limpia. Otra vez esa idea, de limpiar, de quitar las escorias o lo que son las cenizas, lo que ya no sirve. También Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11, nos habla de la disciplina de Dios, que al que ama disciplina, a sus hijos nos ama, por tanto nos disciplina. Está hablando de ese oficio que Aarón hacía con las mechas del candelero. Pero curiosamente también, digo, esas cenizas que ya no valían no eran tiradas, eran recogidas en los platillos. Lo cual nos habla de que nuestras obras pasadas no caen en el olvido para Dios, tienen valor para Él, son recogidas en platillos de oro. Esto lo tenemos reflejado, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 58. Vamos a buscarlo. Mirad: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ir terminando con la idea del candelero, porque tenemos que abordar todavía el altar, pero os lo voy a ir apuntando en breves ideas. El candelero en tránsito era cubierto una tela azul, por supuesto, otra vez la idea de lo celestial, y encima se ponía la piel de tejones, como mostrando pues el desprecio, o lo que al mundo no le atrae,
lo poco atrayente otra vez la idea a través de las pieles de tejones. Es interesante también decir en este sentido que el candelero, al igual que los demás utensilios, no fue construido en el lugar santo, en el santuario, fue construido fuera y después fue introducido en el lugar santo donde pues ministraba, donde tenía su utilidad. Igualito que nuestro Señor Jesucristo, que padeció fuera de la puerta, nos dice en Hebreos 13:12, para salvarnos. Es decir, Él fue crucificado fuera de la ciudad santa, pero después fue introducido en la misma presencia del trono de Dios y elevado a las alturas. Hebreos 1:3, puesto en toda su gloria, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y qué de nosotros? Pues tendríamos que buscar pasajes como Hechos 14:22, donde el apóstol dice, bueno, Lucas, más bien, que es el que escribe el libro de los Hechos, nos dice, es necesario que a través de muchos padecimientos nosotros también hagamos nuestra etapa, nuestro peregrinaje, lo cual nos está apuntando a la idea de que el Señor desea que nosotros también sigamos sus pisadas en ese sentido. También Romanos 8:18. Vamos a buscar Romanos 8:18. Y con esto pasamos ya al altar de oro. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Otra vez, sufrimientos precediendo a la gloria venidera, igual que nuestro Señor Jesucristo, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Más claro? Bien, pues vamos a pasar al altar y con eso vamos a ir concluyendo. Fijaos, tendríamos que irnos a Éxodo capítulo 30, versículo 1 en adelante. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Lo primero que nos dice es para qué es, la utilidad que tiene el altar. Y nos pone en conexión inmediatamente con el incienso, el cual, como ya he adelantado antes, era quemado. Otra vez nos habla de padecimientos, de sufrimientos, pero necesarios para poder ser luego elevados a la misma presencia de Dios como olor grato, para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Otra vez nos está hablando de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza humana, pero también era cubierto de oro, versículo 3, y lo cubrirás de oro puro. Otra vez la naturaleza humana y divina manifestada a través del altar, en este caso, de oro. Nos da sus medidas, pero me interesa sobre todo, bueno, en cuanto a las medidas, pues deciros que, por supuesto, fijaos, el largo es 1, el ancho es 1, forma un cuadrado, que es una forma perfecta también, y todos los lados, que es 1, nos hablan de Dios, el altar. Y la idea de la altura de 2 codos es la pieza más alta de todas, la más alta, la más cerca del cielo, podríamos decir de alguna manera. Es la que pone en conexión la parte humana, que es donde comienza el ministerio, es el hombre, el sacerdote en este caso, el que acerca el incienso, los carbones encendidos, el que quema todo eso, pero que va ascendiendo hasta la presencia de Dios. La altura de 2 codos nos marcan pues esa conexión con el cielo. Al menos yo así lo puedo interpretar. Pero quería hablaros más bien de, en cuanto a tipos, aquí apuntan no solo al Señor Jesucristo, también habla del ministerio del Espíritu Santo, porque cuando hablamos de oraciones, evidentemente tenemos que pensar en Romanos 8:26, y estamos muy cerquita con la última cita que hemos leído antes. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿cómo hemos de pedir? Está hablando de la oración. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está hablando de la administración del Espíritu Santo, que también se manifiesta en el altar. ¿Os dais cuenta? No se nos dice aquí en Éxodo, pero en otras partes, Éxodo 32, no se nos dice. Pero el altar tenía 4 cuernos. En la cita que os acabo de dar se nos está hablando de las medidas. Pero si fuésemos a otras partes, por ejemplo, Apocalipsis 9:13 o Ezequiel 43:15, sabemos que el altar tenía 4 cuernos. Los cuernos son símbolo de poder siempre. En el Antiguo Testamento podemos encontrar profecías donde aparecen reinos representados pues a veces por animales que poseen cuernos, tal. El cuerno habla de poder, de fuerza, lo cual nos habla también del poder de las oraciones. Y 4 habla del aspecto universal, como ya sabemos, ya es fácil conectar con todo lo que hemos dicho el significado de todo esto. Y evidentemente podemos pensar también, en conexión a esta figura del altar con sus 4 cuernos,
y hablando de que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor ascendió, después de resucitado, ascendió a los cielos, una de las últimas palabras que nos dejó dichas es todo poder me es dado. ¿Os dais cuenta? Y Él prometió su presencia en medio de su pueblo y su poder sabemos que no ha menguado. Evidentemente, esta idea del 4 nos habla de ámbito universal, pero también el Señor nos habla de su poder, que es toda potestad, le ha sido dada. En conexión con el altar también sugiere ideas interesantes. La cornisa vuelve a aparecer en el altar, lo cual nos vuelve a hablar de realeza. Esta cornisa de oro, está en el versículo 3, y lo cubrirás de oro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Bueno, habla de cuernos, pero no dice que son 4, pero ya os he dado citas donde sí lo dice. Y le harás en derredor una cornisa de oro. ¿Para qué servía esta cornisa? Otra vez nos habla de la idea de proteger. Evitaba que las brasas o incienso cayeran al suelo. Dios no permite que nuestras oraciones caigan en saco roto. Esa idea de la corona nos refleja muy bien esa idea. Pues también se nos habla de las varas, en este caso, otra vez del peregrinaje, que nos acompaña en todo momento. La oración en la vida del creyente debe ser constante. Nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo también como intercesor. El Espíritu Santo intercede, nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote también intercede, y esas varas nos hablan de que ese ministerio nos acompaña continuamente. ¿Os dais cuenta? Otra vez. También es importante resaltar aquí la idea con otros pasajes, por ejemplo, estoy pensando en 2 de Crónicas 26, 16, 19, que únicamente el sumo sacerdote y los sacerdotes podían ministrar en el altar. Las oraciones que únicamente tienen poder son aquellas que son elevadas por los sacerdotes, por los que son aptos a los ojos del Señor. El rey Uzías pretendió ofrecer incienso, algo que solo era propio de los sacerdotes, y como castigo le cayó la lepra. Eso lo tenéis en la cita que os acabo de dar, 2 de Crónicas 26, del 16 al 19. Esto nos habla también de excesos que los hombres cometen, o de la idea de hacer, pues, a mi manera las cosas, o pretender manipular a través de las oraciones a Dios, cosas así. Os apunto nada más que ideas que a mí me han edificado y que, pues, supongo que a vosotros también lo harán. También nos dice Éxodo 39, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni fuego extraño. También hay pasajes históricos ilustrados en la palabra en cuanto a la desobediencia a esta instrucción que Dios da. Por ejemplo, Levítico 10, versículos del 1 al 3, aquel episodio de Nadab y Abiú, que curiosamente eran hijos de Aarón. Y sin embargo, aun siendo sacerdotes, ofrecieron fuego extraño. Es decir, aquel que no había encendido Dios. Porque el único fuego que valía en el lugar santo era aquel que procedía del altar del sacrificio, del atrio. Aquel que enciende Dios directamente. Luego la responsabilidad de los hombres era mantener ese fuego. El candelero se nutre de ese fuego y el altar del incienso se nutre también de ese fuego. Pretender ofrecer otro tipo de fuego, el fuego de los hombres, pues ocasionó la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. También Números 16 tenéis el episodio de Coré, que pretendían ofrecer incienso extraño. Bueno, pues Coré, con toda esa compañía de 250 hombres, pretendieron sustituir a Aarón y arroparse el sacerdocio. Y el castigo fue que la tierra se los tragó. Eso lo tenéis detallado en Números 16. Estos dos pasajes nos hablan de la falsa adoración. Cuidado, estamos hablando de cosas santas, para Dios son importantes. Vale que Él las esconde un poquito a través de los símbolos del tabernáculo, igual que nuestro Señor Jesucristo, pues se muestra en ese aspecto humilde, que no es atractivo para los hombres, que no es evidente, pero son cosas muy íntimas que el Señor nos insta a buscar. Y cuando nosotros las descubrimos debemos de alabar a Dios por ello y obedecerle completamente. Fijaos cuántas veces el libro del Éxodo recalca la idea de que Moisés hizo según el modelo que Dios le había dado. No se apartó ni un milímetro, a derecha ni a izquierda. Por eso, él castigó tan severamente a Nadab y a Abiú, o al rey Uzías, o a Coré y a toda su compañía, que nos hablan de la falsa adoración. Y para ir concluyendo, y nos dejamos muchas cosas, como podéis ver, pues podemos hablar de la idea de que solamente una vez al año, en el altar de oro, solamente una vez al año, el sumo sacerdote aspersaba la sangre, pero en ningún momento había sacrificios en ese altar. Esto es muy importante.
Los sacrificios se realizaban en el altar de bronce. El bronce habla de juicio, pero el oro habla de divinidad, y el oro también nos habla de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y en este altar, que os he dibujado aquí en el lugar santo, no ocurría ningún tipo de sacrificio, porque el único sacrificio válido es el que operaba aquí, que representa el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, aquí fuera, en el atrio. Y aquí solamente se expresaba una vez al año, cuando iba a entrar al lugar santísimo, la sangre. La sangre, que es la que abría el camino para pasar el velo y llegar al lugar santísimo. La sangre daba testimonio aquí de que el sacrificio ya había ocurrido en el atrio. Y eso es muy importante porque nos habla de la idea de que nosotros no tenemos que pretender reproducir los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, de una manera muy gráfica, cuando nosotros pretendemos compensar a Dios porque hemos hecho un pecado muy grande y tratamos de compensarle como para ganarnos su perdón, demostrarle nada, realmente lo que queremos es hacer nula la obra del Señor Jesucristo, que es suficiente para limpiar todos los pecados del mundo. Lo único que pide el Señor es que apliquemos la sangre. Eso quiere decir que da testimonio de que se ha tomado la sangre del atrio, del altar del sacrificio, y ha habido arrepentimiento, está apuntando al arrepentimiento. Lo único que pide el Señor es arrepentimiento. Y el cubrir las faltas, luego eso viene reproducido otra vez, como vimos la semana pasada, en el altar, en el propiciatorio, donde se expresaba la sangre también. Esto daba testimonio de que el sacrificio ya había operado. Por tanto, no había ningún tipo de muerte, sino testimonio de que la muerte ya había ocurrido. Os doy una cita importante al respecto. Romanos 6, 9 del versículo 10. Romanos 6, 9 en adelante. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En el altar de oro ya no se debe de volver a reproducir, o en nuestra propia vida no debemos de volver a crucificar, como también podemos estudiar en la Epístola de los Hebreos, y hacer vano sacrificio del Señor en la cruz, porque es válido a los ojos de Dios y es definitivo. ¿De acuerdo? Voy a concluir nada más haciendo referencia a los ingredientes del incienso, porque me parecen muy sugerentes también, Y no es por casualidad que el Señor le da la receta de los ingredientes que deben componer el incienso. Mirad, se nos habla de 5 ingredientes. El número de la gracia, 5. Es interesante notar que el 5 también, no os lo he dicho antes, pero fijaos. Muchas medidas del tabernáculo tienen el número 5, como os dije, y múltiplos de 5. El 5 siempre es el número de la gracia. No hay méritos en relación a lo que acabamos de decir que nosotros podamos aportar. Pero mirad, 5 ingredientes componen el incienso. ¿Cuáles son? Son 3 especias, es incienso puro y es sal. Cuando habla de sazonada, la idea de sazonar habla de sal, por eso ahí está la sal, aunque no se diga exactamente en Éxodo, en la cita esta que os he dado, el capítulo 30, no se diga exactamente la palabra sal, pero la idea de sazonar está reflejando la sal. Extacté. El extacté es una savia de un árbol que produce mirra sin necesidad de hacerle incisiones, sino espontáneamente, lo cual nos habla de cómo valora Dios la espontaneidad de las oraciones que surgen de manera del corazón, no litúrgicas, podríamos decir, no en plan rezos, sino de una manera natural, abriendo el corazón. Eso es de lo que nos habla el extacté, que viene de una palabra que es naftá, que significa una gota, y eso pues nos habla de eso, de la espontaneidad. La uña aromática resultaba de quemar un caparazón de ciertos crustáceos y producía un fuerte olor aromático. Quemar es la idea también de padecimientos. A veces la oración es una lucha también, pero debemos de vencer y permanecer, y entonces produce un olor grato a Dios también. El Señor sabe muy bien que a veces nos da pereza, porque estamos batallando con la carne, pero la uña aromática nos habla de cómo nosotros quemamos nuestro yo, y eso produce olor aromático, eso produce que la oración tenga validez. Todos los ingredientes son necesarios, no solo uno, sino todos. El gálgamo es un jugo de ciertos tallos que es amargo y tiene propiedades curativas, por cierto. Y esto en relación a la oración, pues también es sugerente, ¿no? El incienso puro es blanco. El blanco es el color de la pureza. Por supuesto, las oraciones tienen que ser puras, limpias.
También es una sal que se extraía con la incisión, o también se producía por flujo natural, que se destilaba durante la noche. Y la sal, pues evidentemente es un elemento que nos habla de permanencia, es lo que preserva, es aquello que impide que se corrompan la comida, o aquello que también en el Antiguo Oriente era sinónimo de fidelidad. Los pactos se sellaban con sal. La sal era algo muy preciado. De hecho, la palabra salario nuestra procede de la costumbre que hacían los legionarios romanos de cobrar no en dinero, sino en sal, porque la sal era muy apreciada. Pensar que no había neveras, y entonces era muy necesaria, mucho más que hoy día. Bien, pues la sal habla de esa idea también incorporada en la oración, pues habla de pacto, habla de fidelidad, habla de, pues eso, de pureza, de todas esas cosas. Todos estos elementos combinados, quemados, o sea, tenían que ser molidos, otra vez, la idea, molidos y puestos encima de las brasas, quemados en los carbones que procedían del fuego, ya os he dicho, del altar del sacrificio. Bueno, pues todo eso es lo que quemado elevaba en olor fragante y se presentaba en la presencia del Señor, como olor fragante. Concluimos. ¿Cuál es el verdadero incienso para Dios? Salmo 141, versículo 2, con eso terminamos. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ese es el verdadero incienso que el Señor espera de nosotros. Pues que el Señor nos bendiga y nos ayude a desarrollar la clase. Vamos a despedirnos con una oración. Beno, ¿nos despides tú? Señor Padre bendito, gracias